Buenas noches a todos. Continuamos con el estudio del libro Ciencia Oculta en el grupo de estudio teosófico Yivatma. Vamos por el capítulo 3, el método. Abrimos nuestro estudio con la invocación. Gracias. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que la luz penetre en la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que el amor penetre en los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que el plan de amor y de luz se manifieste para que selle la puerta donde reside el mal. Que la luz, el amor y el poder restauren el plan sobre la tierra. Paz a todos los seres. Capítulo 3. El método. A lo manifestado sobre cosmogénesis en el capítulo número 1 de este libro, debemos ahora agregar el método empleado por la naturaleza para la ejecución del plan divino. Cuando HPB publicó la Doctrina Secreta en Londres en 1888, dejó en claro varios puntos. Dijo que A. El trabajo no era una revelación divina, ni nada por el estilo, añadiendo que el texto representaba un conocimiento generalizado en el planeta a nivel global en tiempos remotos. Y B. Que no debía ser considerado como dogma, porque en el mejor de los casos se trataba de algo incompleto. El mundo no estaba aún listo para la totalidad de la doctrina, y lo que se estaba entregando representaba solamente la punta del tímpano. Y por último, sé que el material no era de ella, pese a que se encontraba en completo de acuerdo con sus ideas, sino de quienes se lo habían dictado. HPB nos dice que estas verdades no deben ser consideradas en ningún sentido como una revelación, ni tampoco pretende ella el papel de reveladora de la enseñanza mística. Lo que nos lleva a concluir que esta información es extremadamente antigua, solo que ahora está más accesible. Antes era solo para algunos. En el punto B, nos dice que no debe ser considerada dogma, ya que la teosofía no es un sistema de creencias, sino de información. La verdad es una sola, pero para los que no estamos iluminados es relativa y se va sustituyendo a medida que cambiamos de plano y de jerarquía. La verdad se da según la capacidad asimilativa de la mente a la que está imprimiendo, la cual no puede ir más allá de su capacidad receptiva. Y en la parte C, HPB nos dice que toda la información se la dictaron. Fueron sus maestros, los adeptos M y KH, que nos han dejado grandes enseñanzas y las señales necesarias de dónde buscar y cómo iniciar el viaje. En general, nos informan, inspiran y guían. HPB decía que hay que tener fidelidad al maestro y a su trabajo. Ella le mostró una devoción incondicional. De este modo, se puede sintetizar la posición de HPB con respecto a una dispensa de conocimiento esotérico sin paralelo en el esoterismo contemporáneo. El éxito editorial de la Doctrina Secreta es un hecho comprobado. El libro, vendiéndose hoy con mayor asiduidad que en la época de su publicación, en 1888, una sobrina de Albert Einstein, aparentemente a cargo de ordenar y organizar los papeles del gran físico después de su muerte, descubrió en su escritorio los 3 volúmenes de la Doctrina Secreta. Intrigada por el título, consultó a Werner Heisenberg, uno de los principales colaboradores de su tío. Heisenberg le dijo que su jefe lo había combinado a leer el trabajo. Se trata de un libro muy extraño, le dijo, y estoy deduciendo algunas ideas muy interesantes de él. Esto no debe extrañar si se considera
que en 1888 las cátedras de física de las universidades enseñaban que el átomo era la partícula ultérrima de la materia y en consecuencia no divisible. Pero en la doctrina secreta, Blavatsky afirma que el átomo es divisible, que es infinitamente divisible. Las partículas atómicas son hoy un hecho confirmado en física. 9 años después de la publicación de la doctrina secreta, el físico británico Sir Thomson descubrió el electrón. Evidentemente, la afirmación contenida en el texto de HPV fue una anticipación científica de los maestros que le dictaron el trabajo. Pero lo que sorprende es que ese conocimiento fue logrado por ellos en total ausencia de la tecnología actual para investigaciones nucleares. En la doctrina secreta hay un número de afirmaciones de orden científico que se hallaron en contraposición a lo establecido a nivel académico esos días en los campos de la química, la biología, la astronomía y la mecánica cuántica, que fue descubierta por Max Planck en 1900. El movimiento de los átomos, la Tierra como un ser vivo, etc., y varias otras afirmaciones que resultaron ser correctas durante la primera mitad del siglo XX, quedando establecidos académicamente como hechos científicos indisputables. La mayoría de las veces, la época no está preparada a los descubrimientos y experimentos que se van desarrollando. No se le da el valor y la importancia adecuada, pero son utilizados como base por otros científicos años y siglos después. La Tierra y en general todos los planetas son organismos vivos, son una deidad y sus pensamientos, movimientos o cualquier alteración en ellos influirá o se reflejará de una manera u otra en la materia física, ya sea del mineral, del vegetal, del animal o del humano. De allí la justificación de la ciencia astrológica, porque estas fuerzas no son solamente una sustancia, sino que son la emanación de una entidad. Hay muchas personas interesadas en esoterismo que han expresado un deseo de leer la doctrina secreta. Muchos abandonan la empresa porque olvidan que un trabajo de semejante magnitud no es algo fácil de leer y asimilar correctamente. De acuerdo con lo recomendado por la propia HPV, el libro no debe ser leído como cualquier otro libro, sino que debe ser más bien utilizado como material de referencia, algo así como una enciclopedia. El vasto índice que acompaña a los 2 volúmenes de la edición de Abdiar en 1979 en inglés es un volumen adicional de 520 páginas, mudo testigo de la considerable magnitud y extensión del trabajo. Pese a los ingentes esfuerzos de HPV y sus editores de copia para presentar el trabajo de manera ordenada y secuencial, no es una obra fácil de leer y se recomienda a lectores interesados leer primeramente los trabajos literarios basados en el material de la doctrina secreta, principalmente los de Annie Besant y Charles Leadbeater, aunque probablemente el más claro y completo sea El espacio, el tiempo y el yo, de Norman Pearson. De igual forma, se recomienda el curso introductorio de Teosofía de Hermogenes Simon, que tuve el honor de traducir al español, editar y completar con material adicional. El curso introductorio es algo que presento en Miami continuamente. Los 2 libros antes mencionados son obtenibles en la TPH, la casa editorial de la Sociedad Teosófica, y en librerías esotéricas. La versión hispana del libro de Pearson está agotada, pero es posible obtener una copia en la Logia Blavatsky de Miami. La doctrina secreta es una de las principales obras de Blavatsky. Trata sobre la síntesis del pensamiento científico, filosófico y religioso. Fue publicada en 1888 y HPV alegó que ella no era la autora, sino que sus maestros M y KH, y afirma que el trabajo se basó en el libro de Cian. Los principios fundamentales de la doctrina secreta son, primero, la existencia de un principio omnipresente,
eterno, sin límites, inmutable. Segundo, la eternidad del universo que pasa por ciclos de actividad y de descanso. Y tercero, la identidad de todas las almas con el alma universal. Lo anterior no quiere dar la impresión de que para vivir adecuadamente una vida verdaderamente teosófica, uno debe adentrarse en las más profundas atracciones filosóficas. Este no es el caso. Lo que sí podemos asegurar es que entender claro y preciso de los conceptos básicos de esta filosofía es conducente a que quien la estudia eventualmente trascienda en su vida personal el actual nivel de conciencia corriente de la gente en general, pasando a conducir su vida de manera posiblemente más noble y elevada, mediante el control apropiado de sus vehículos de conciencia, sus cuerpos, como indicaremos más adelante. El sentido común indica que para entender y asimilar correctamente un trabajo esotérico complejo, es aconsejable tener un conocimiento claro de sus ideas básicas. Los libros anteriormente mencionados representan esa posibilidad. Esta no es una opinión tomada de un libro, sino más bien lo que me ha sido dado observar durante 38 años tratando de compartir y diseminar ideas teosóficas mediante charlas, seminarios y cursos introductorios. El intelecto solo es un peldaño para llegar a la intuición, porque el conocimiento esotérico entra por la intuición, no por el intelecto, siendo la intuición la sabiduría directa. Esta enseñanza se basa en la intuición. Se va entendiendo mejor por el nivel de conciencia que vamos adquiriendo al tener mayor conocimiento interno. Estudiamos para conocernos a nosotros mismos, para vivir de manera recta y con amor por el prójimo, fomentando la fraternidad universal. HPB dijo, aportar al mundo fragmentos de la verdad es la misión más noble y elevada que el hombre puede realizar. También hay que tener una mente abierta y receptiva, que esté dispuesta para analizar y asimilar conocimientos nuevos. No debe ser solo verdades morales o teóricas, sino que tiene que volverse práctica. Continuamos con el subtítulo, Mecánica del método. La teosofía nos dice que el hombre es una chispa de la llama divina, metáfora utilizada para afirmar que todos procedemos de la divinidad y que a ella retornaremos de manera similar a como las chispas de una fogata en el bosque surgen y luego caen repentinamente de vuelta a la llama. Como ya hemos indicado, a esa chispa se le ha dado el nombre de mónada, término inventado por el ocultista alemán Leibniz, del griego monos, uno e indivisible, para describir el verdadero ser que somos. También se nos dice que la mónada es divinidad, aunque solo en latencia, es decir, que no tiene conciencia de serlo, y como millones de otras mónadas, yace dormida en el seno del Ser Supremo. Y para describir el despertar de esa latencia, se nos ha dado el ejemplo de la bellota. Salimos como una chispa y regresamos como una llama. Somos el espejo donde la divinidad se ve a sí misma. La mónada es la vida exhalada del logos. Es una entidad abstracta. Se rodea de campos de energía vibratoria de diferentes velocidades a los que llamamos cuerpos. La chispa divina o mónada contiene todo y a lo largo de su trayectoria evolutiva incorpora el conocimiento de todos los distintos planos por lo que pasa. Tiene que vivir todas las experiencias, todas las posibilidades de vida. Se nos dice que toda esa semilla divina de sabiduría y poder yace en la mónada, de modo similar a como una encina reside en latencia dentro de una bellota. Esa latencia
Es como un plan o anteproyecto de lo que debe ser ese árbol grande y majestuoso. Plantada la bellota en suelo fértil y bajo condiciones apropiadas, el plan latente comienza a operar impulsado por la energía divina que todo lo contiene, presionando sobre la dura corteza de la semilla y rompiéndola para eventualmente surgir a través del suelo que la encierra y emerger al aire libre y a la luz, eventualmente transformándose de una ramita verde en el sólido gran tronco de una encina. En la mónada, la semilla es de divinidad y el cuerpo físico es el terreno donde se le confina para despertarle la energía que favorecerá su desarrollo interno. Como ocurre con todo aquello que surge de una semilla, la conciencia divina no puede sernos dada desde fuera. Tratándose de los seres divinos que somos, es algo que ya tenemos, solo que está dormido. Somos nosotros quienes tenemos que despertarlo y desarrollarlo desde dentro. Con ese objetivo, se ha manifestado la infraestructura que llamamos el universo, con sus galaxias, sus soles y planetas, donde la experiencia consciente puede tener lugar. Los soles proveen la energía y los planetas las formas o cuerpos para la acción, mediante la cual la conciencia va gradualmente despertando hasta transformar nuestra latencia divina en una realidad esplendorosa. La mónada no puede bajar, por eso crea una extensión o vehículo. Atma, que sería la mónada divina, crea a su vez un vehículo que es Buddhi. Buddhi, a su vez, tiene otro vehículo que es Mana. Y a esta combinación o tríada, Atma, Buddhi y Mana, es lo que constituye la mónada humana. La vida física es una escuela. El objetivo es el desarrollo que se da gracias a las limitaciones y restricciones que representa el cuerpo físico con sus 5 sentidos. El mundo físico, se nos dice, es donde germina la semilla de la espiritualidad, donde se desarrolla la conciencia. El cuerpo físico es un ahogo para el alma espiritual o ego. Allí se desespera, investiga, aprende y va despertando la semilla. Se dice también que es el más difícil. Tenemos facultades y poderes latentes, pero debemos desarrollarlas para expresar lo que verdaderamente somos. Todas esas capacidades latentes se pueden convertir en facultades gracias a la experiencia. Nuestras facultades superiores son capaces de una gran expansión mediante la purificación. Estamos aprendiendo primero a hacernos verdaderamente humanos, después aprenderemos a hacernos superhumanos en todos los sentidos y finalmente convertirnos en dioses. Recuerdo lo que comentaba el profesor, que alguien que está estudiando Derecho no lo convierte en abogado, no se ha graduado. Así estamos nosotros, aprendiendo a ser humanos. Es un proceso lento, pero siempre estamos asistidos por los seres más evolucionados. Un reino o nivel ayuda a otro. La interacción entre los diferentes reinos o niveles crea la evolución. Esa es la fraternidad que se expresa en la ayuda que se entrega o se recibe. Los esfuerzos de cada ser humano no son propios, pero siempre se recibe la influencia. Los esfuerzos de cada ser humano son propios, pero siempre se recibe la influencia de los seres más avanzados. Pero antes de ser capaz de ocupar un cuerpo humano, la mónada debe en su viaje evolutivo pasar por los diferentes reinos de la naturaleza y debe tener una existencia mineral, una vegetal y otro animal antes de la experiencia humana. Y nos remite a la gráfica de la página 90. Antes de mostrar el diagrama que hace referencia al texto, vamos a ver uno sobre la escala jerárquica de vida. Nuestro mundo está compuesto de 10 reinos.
Cada reino representa un estado y puede ser considerado como el medio en que los seres ubicados allí pueden obtener las experiencias necesarias para alcanzar las etapas superiores de desarrollo. Los 10 reinos son clase 1, 2 y 3 del reino elemental. Segundo, el reino mineral. Tercero, el reino vegetal. Cuarto, el reino animal. Quinto, el reino humano. Y sexto, las clases 1, 2 y 3 del reino dianchojánico. Los reinos mineral, vegetal, animal y humano representan los reinos familiares de la naturaleza que se manifiestan en el plano físico. Los otros 6, es decir, los 3 elementales y los 3 dianichojánicos, generalmente invisibles a nuestros sentidos físicos, son activos en sus planos respectivos. Los reinos elementales funcionan en planos más bajos que nuestro plano físico y los reinos dianichojánicos operan en los planos superiores a nuestro plano físico. La evolución no se da en un único ciclo, sino en una serie de estos, donde los cambios que se generan van de adentro hacia afuera. Durante el periodo involucionario o arco descendente, este arco descendente del círculo, la vida desciende de un estado puro e indiferenciado, que podría calificarse de inconsciencia, sumergiéndose sucesivamente en estados de materia de mayor densidad. Esto es en el reino mineral. La segunda mitad del círculo o arco ascendente, que propiamente podríamos llamar evolución, comienza cuando, estimulada por las restricciones y limitaciones impuestas por la materia densa, la conciencia va despertando gradualmente para comenzar su prolongado ascenso hacia la autoconciencia y posteriormente hacia estados aún más elevados. El proceso tiene que ver más en el modo en que la conciencia interactúa con la materia. Los ciclos de materia serán seguidos por ciclos de espiritualidad y de mente plenamente desarrollados. Ahora sí vamos a ver el diagrama que nos refiere el libro. Aquí vemos la evolución de la mónada. Cada manifestación de la vida visible o invisible, desde la más pequeña a la más grande, sucede en un escenario. La mónada en cada uno de ellos usará disfraces para actuar. La evolución comienza con las formas más rudimentarias para irse acostumbrando a la materia. Sigue su lento y gradual desarrollo reino tras reino, con diferentes grados de inteligencia, marcada por las características propias de cada uno de ellos. Como ya hemos dicho, la idea fundamental no es la de reunir sustancias o propiedades adicionales, sino más bien un desarrollo de las potencialidades y capacidades inherentes. El proceso evolutivo comienza en el reino elemental, que puede ser frecuentemente clasificado en fuego, agua, aire y tierra, pero es una clasificación incompleta, pues no cubre todas las clases de este reino, que son incontables. Se pueden comprender mejor viéndolos como fuerzas de la naturaleza. Se ha dado poca información acerca de este reino, o sea, del reino elemental. Sin embargo, se sabe que la vida que los anima está involucionando, porque está en el arco descendente. A continuación, inicia el ciclo en el reino mineral. En este reino iniciamos lo que podemos percibir con nuestros sentidos. A nuestros ojos, el mineral parece inerte e inanimado, pero de igual manera contiene vida. El mineral es el máximo estado de encierro para la mónada. Aquí comienza a desarrollarse la conciencia física. Se dice que los organismos más avanzados del reino mineral son los cristales, los que han sido reconocidos desde tiempos milenarios por sus propiedades místicas, curativas y energéticas. Luego viene el reino vegetal, que nos provee, entre otras cosas, alimentos y paisajes hermosos. La inteligencia en este reino
se manifiesta en la belleza de la forma, de los matices y la fragancia de sus organismos. Se dice que entre los organismos más evolucionados del reino vegetal se encuentran el pino y la flor de loto. La próxima etapa es el reino animal, el favorito de muchos. El cuerpo emocional y el sistema nervioso de los animales están muy bien organizados y su capacidad de sentir placer y dolor está altamente desarrollada, sintiendo agudo dolor por todo daño recibido. Son capaces de sentir profundamente los bajos deseos. El avance en el reino animal generalmente se da por estar estrechamente asociados con los seres humanos. Los elefantes, delfines, vacas y caballos son algunos de los más desarrollados. El proceso evolutivo que tiene lugar a través de los reinos inferiores, el mineral, el vegetal y el animal, es guiado por la naturaleza de forma automática, siguiendo el impulso evolutivo. Ellos no pueden dirigir su propio destino, es prácticamente inconsciente y en consecuencia sumamente lento. Pero al llegar al reino humano, el progreso del individuo queda bajo su propio control, aunque en sus primeras encarnaciones el progreso continúa siendo muy lento. Al llegar al reino humano, llega la individualización. Se le da al hombre el quinto principio, humanas, la mente. Con este nuevo factor se acelera la evolución, porque la acción inicia desde el interior, por impulsos internos y no por choques desde afuera. El hombre tiene el sentido del yo y recibe el ego espiritual. Con la mente también adquiere la responsabilidad de sus acciones y comienza a actuar la ley del karma, lo que significa que su progreso será obstaculizado o facilitado por las acciones, emociones y pensamientos realizados por él mismo, tanto en su vida presente como en vidas pasadas. Luego viene el reino dianichojánico, al que todos debemos aspirar. Está constituido por seres eminentes que, habiendo logrado el dominio de sus principios inferiores, han completado el ciclo humano, logrando por esfuerzo propio. Funcionan libremente en el plano búdico y en cierta medida en el plano átmico. Después viene la unificación con la divinidad, con el Logos, que es la divinidad manifestada, donde nace, evoluciona y muere el universo, para luego comenzar otro ciclo. Este es otro esquema que también es importante verlo, que es el de las corrientes evolutivas. Para haber llegado a lo que somos actualmente, es necesario haber pasado a través de un largo proceso evolutivo triple. Primero, la evolución monádica o espiritual, que representa el impulso monádico que siempre está presente en todo y en todos. Está relacionado con el desarrollo y desenvolvimiento de la mónada en todas las fases o ciclos desde los objetivos hasta los subjetivos. La segunda corriente es la evolución intelectual. Es el despertar, desarrollo e iluminación de manas, la mente, que estimula la evolución a partir del reino humano, cuyo impulso es dirigido por los esfuerzos autoinducidos y autoestablecidos, regulados por el karma. La tercera corriente es la evolución física, que está representada por el desarrollo y la transformación de los vehículos físicos o cuerpos visibles a nuestros ojos. Es la evolución lentamente de organismos cada vez más complejos, o sea, se vuelven conscientes del medio ambiente. Retomamos nuevamente el texto en el párrafo desde el comienzo. Pero antes de ser capaz de ocupar un cuerpo humano, la mónada debe en su viaje evolutivo pasar por los diferentes reinos de la naturaleza y debe tener una existencia mineral, una vegetal y otro animal antes de la experiencia humana, nos refiere al gráfico 90 que acabamos de ver. El paso de la mónada desde el animal al humano es crucial,
porque por vez primera recibe la capacidad de pensar racional y analíticamente mediante la mente concreta o principio manásico de Manas, el pensador, provista ahora de un vehículo que le permite pensar analíticamente, ha arribado a un punto clave en su desarrollo, porque a partir de ese momento será capaz de hacerse cargo de su propia evolución mediante el libre albedrío, algo que los animales no poseen. Al tener mente, el humano tiene la capacidad de discernir por libre albedrío y de ahí responsabilidades, lo que crea karma. El karma solo funciona sobre los humanos. En los reinos inferiores funciona la ley de causa y efecto. El hombre es moralmente responsable de sus acciones. En adición al cuerpo mental o mente, la mónada requiere un mecanismo que genere emoción y deseo en su estructura psicológica. En teosofía se le ha dado el nombre de cuerpo astral. El vehículo que en nosotros genera emoción y deseo. Se trata de un mecanismo sutil, un campo de energía vibratoria que rodea, compenetra y compele el cuerpo físico a la actividad. Y las acciones que deriven de esta última proveerán al ego espiritual de experiencias y conocimiento en su proceso de desarrollo. El cuerpo cámico comprende el conjunto de apetitos, pasiones, emociones y deseos que representan el estímulo necesario para la acción. Y es a través de esta y de la correspondiente reacción que el ego lleva a cabo su aprendizaje. El ego espiritual, que las religiones suelen llamar alma humana, es una extensión de la mónada que desciende a los planos densos desde el plano monal. La mónada posee, además de los vehículos antes mencionados, un instrumento que permite la comunicación del cuerpo mental con el cerebro y la del cuerpo astral con el sistema nervioso, porque las experiencias de pensar y sentir deben tener lugar a nivel físico. Este instrumento es un campo de energía vibratoria presente en todo ser humano, llamado doble etéreo, que aparte de cumplir la función de comunicación entre los dos cuerpos sutiles y el físico, recibe energía solar para dispensarla a este último. Y es también el molde etéreo en base al cual deberá construirse el cuerpo físico en la matriz de la madre, de acuerdo con lo fijado por el karma del individuo que va a encarnar. Pero el desarrollo que se busca ocurre solamente bajo las condiciones de restricción y limitación que impone el cuerpo físico con sus 5 sentidos de alcance muy limitado. Y el cuerpo físico es entregado por la pareja que constituirá los padres del individuo en su nueva encarnación mediante el método reproductivo sexual. El ego espiritual o alma humana es Manas, el ego reencarnante. El doble etéreo o Linga Charira no tiene vida independiente. Es considerado como una especie de batería que absorbe la energía solar o prana para suministrarla al cuerpo físico, procurándole así su vitalidad, de ahí el nombre de cuerpo vital. También es el molde sobre el que se construye el cuerpo físico y que está determinado por el karma. Es también el puente o eslabón que comunica el cuerpo cámico con el cuerpo físico a través del sistema nervioso y el cuerpo manásico al cuerpo físico a través del cerebro. Resumiendo, el cuerpo mental, el cuerpo astral y el cuerpo físico son el equipo, por así decir, que la mónada humana emplea para su desarrollo a nivel mental, emocional y físico. Son los instrumentos del ego espiritual para expresar esos niveles y los tres interactúan continuamente durante la vida del individuo, constituyendo lo que se conoce como la personalidad. Para ponerlo de manera más explícita, diremos que el ego espiritual es una extensión de la mónada, nuestra individualidad inmortal. Y la personalidad, que constituye nuestra parte mortal, es una extensión del ego espiritual,
El ser humano es, en consecuencia, y durante su desarrollo, un ser triple: mónada, ego espiritual y personalidad. Esto nos lo dice en la gráfica de la página 89. Aquí podemos ver la constitución septenaria del hombre. Esta clasificación de 7 principios se agrupa en 2 regiones. Por una parte, la tríada superior o individualidad, que es perenne, indestructible y está formada por Atma, Buddhi y Mana. Y por otra parte se encuentra el cuaternario inferior o la personalidad, que es transitoria y perecedera. Se renueva en cada encarnación. Está integrada por los 4 principios inferiores. Kama, con la porción inferior de Mana, Prana, Linga Sharira y Chulla Sharira. Comenzaremos una breve explicación de estos principios por el más denso de todos. Chulla Sharira, o cuerpo físico o denso. Es la forma más densa y el vehículo de todos los demás principios durante la vida física. Linga Sharira, el cuerpo astral o doble etérico, es la contraparte etérea del cuerpo físico denso, su doble, por donde se transmite prana o la energía vital. El tercer principio, que es prana o jiva, es la vida o principio vital. Es la energía que permite el desempeño normal del cuerpo físico y del doble etéreo. El cuarto, kama, es el centro de las pasiones y deseos, que junto a manas inferior forman kama manas o el alma animal. La tríada superior representa lo divino, lo inmortal en el hombre. Y está compuesta por manas, que es la mente, el alma humana. Su luz une a la mónada con el hombre mortal. Es un principio dual en sus funciones mientras estamos reencarnados. Mana superior es la mente abstracta, que se une con Buddhi y forma Buddhi manas, o manas iluminadas por el ser. Y mana inferior, o mente concreta, que se une con el principio cámico y forma kama manas, o el alma animal, que se encarga de las funciones del cuerpo físico, que son los instintos. El sexto principio, Buddhi, el alma espiritual, representa la sabiduría, la intuición y el discernimiento espiritual. Es la luz de la conciencia y el vehículo de Atma. Atma es el espíritu, la voluntad, el rayo de la seidad. Junto con Buddhi forman la mónada dual. Estos 7 principios no son exclusivos del ser humano, sino que son el reflejo en el microcosmo o ámbito humano de los principios universales del macrocosmo o ámbito universal. Y además no son realidades independientes, sino que actúan conjuntamente como un sistema, como un todo. Por eso, a su debido tiempo, los principios mortales vuelven a la fuente de la cual emanaron. Kama, que es el principio del deseo, vuelve a la Shakti universal, la energía o fuerza de voluntad universal. Prana se revierte a Jiva, el principio de la vida universal. Linga Sharira, o cuerpo astral, regresa a su fuente, a Akacha. Igualmente, los átomos del cuerpo físico vuelven al reino físico de la naturaleza. Y de todos estos principios mortales, solo queda una energía que dará vida a los skandhas, que son los mecanismos por los cuales se transmiten de la personalidad vieja las tendencias y atributos que van a predominar en la nueva encarnación. Continuamos la lectura en el texto. Entonces dice, la personalidad o el cuaternario inferior desaparece cuando se ha logrado la iluminación y el ego espiritual o alma se refunda en la mónada una vez lograda la iluminación. La personalidad
es nuestra parte evanescente, porque los vehículos o cuerpos que la componen son temporales. Eventualmente se desintegran uno tras otro una vez cumplida su función y su tiempo de vida. Es importante, en consecuencia, romper nuestra identificación con estos cuerpos, que normalmente ocurre debido a que estamos conscientes únicamente de ellos, porque mediante ellos sabemos qué pensamos, sentimos y actuamos. Siendo nuestros instrumentos para el avance, es en consecuencia crucial ponerlos bajo nuestro control. Constituyen energías que la naturaleza nos entrega con un objetivo claro, y el sentido común dicta lograr maestría sobre ellos para utilizarlos sabiamente. Ignorar esta necesidad es arriesgar a verse controlado por ellos, y en consecuencia no estaremos en control de nuestra vida, algo que desafortunadamente es bastante frecuente en el ser humano contemporáneo, que nada conoce de estas energías puestas a nuestra disposición por la naturaleza para nuestro desarrollo interno. Este desarrollo es un proceso muy gradual y prolongado, pero se nos asegura que llega un momento en que la mónada humana llegará al punto de un despertar en donde será capaz de pensar sin una mente, sentir sin un cuerpo astral y prescindir de la limitación y restricción impuesta por un cuerpo físico. Una vez que este crucial objetivo ha sido alcanzado, la mónada, concluido su desarrollo en el plano objetivo, pasa a planos más elevados para completar su evolución en la siguiente etapa, que podríamos llamar superhumana. Confundir al ser humano con los vehículos que la naturaleza le ha entregado para expresar conciencia a nivel mental, emocional y físico es como confundir el automóvil con el conductor que lo maneja, o la casa con la persona que en ella vive. El hombre vive en su cuerpo físico a nivel molecular, pero no es su cuerpo físico. Expresa emociones y deseos, pero estos no provienen de él, sino de su cuerpo cámico. El hombre piensa, pero sus pensamientos provienen de la mente a través de su cerebro. Si queremos adquirir el verdadero concepto de nuestro ser, debemos dejar de identificarnos con las envolturas de que nos revestimos por cierto tiempo y que desechamos luego para ponernos otras nuevas cada vez que las necesitamos. Lo importante no es tener algo, sino saber manejarlo. La idea no es la eliminación de las emociones, deseos o pensamientos, sino su educación, su transmutación, lo que toma gran cantidad de tiempo y en consecuencia muchas encarnaciones. Muchas gracias. Terminamos el estudio con la lectura de la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Paz a todos los seres.